Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que está con nosotros nuestra amiga, la doctora María Alejandra Arestequieta. María Alejandra, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Mingo. Bien, bien, gracias. Hola, Erika. Gracias por la invitación. De verdad que encantada de estar aquí con ustedes hoy. Hola, María Alejandra. Hola, Erika. Sí, es que yo no tengo retorno aquí del audio de María. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? No, No. Debe ser algo que no tengo. Mingo está resolviendo un... Sí, fíjate, hay muchas cosas para conversar contigo en el marco del año que se ha cumplido recién de la guerra del señor Putin y de Ucrania. Además de los trabajos recientes de tus investigaciones, ayer Carlos Sánchez Berzaín me pasó un tuit que lo voy a usar para introducir esta conversación contigo. Él se preguntaba en su tuit, ¿está ganando China la guerra global por la invasión de Rusia a Ucrania? Luego de un año de guerra, militarmente, son notables tanto el fracaso de Rusia como el desempeño de Ucrania, pero los efectos tienden a mostrar que quien está ganando es China. Y a mí me parece interesantísimo vincularlo con lo que tú escribiste recientemente de la civilización del espectáculo, precisamente a propósito de este año de la invasión de Putin a Ucrania y su guerra contra Occidente. ¿Qué balance puedes tú compartir con nuestro auditorio que involucre esto que te estaba diciendo de China, que me parece que conocer tu punto de vista es muy oportuno en estos momentos, María Alejandra? Bueno, un millón de gracias de verdad, porque esto es una excelente oportunidad para ver las cosas desde unas perspectivas distintas a lo que vimos la semana pasada, ¿no? En el artículo yo justamente terminaba diciendo, bueno, espero que al finalizar la semana de conmemoración, celebración, como uno quiera llamarlo, que no es una celebración en ningún caso, seguramente va a caer todo en el olvido de nuevo. Y poco a poco ya tú ves como la gente empieza a hablar menos del tema, o sea, se vuelve a estancar el tema de la guerra y quedamos en esas posiciones de desgaste, esa guerra de posiciones en la que se convirtió esta guerra, que supuestamente iba a ser una especie de blitzkrieg, una guerra rápida que iban a arrasar con los ucranianos, etc. Y sí, efectivamente, yo también leí, Sánchez Berzaín también me mandó su tweet y me encantó porque yo tengo mucho rato diciendo que China, los avances de China, nadie termina de verlos y que en definitiva China es la gran ganadora en todo este cambio de orden internacional, porque estamos acostumbrados todavía, a pesar de que ya no vivimos en esa forma de ver el mundo. Estamos acostumbrados a aquella época bipolar entre los rusos y los americanos, en esa época en la que habían espías por todos lados, un muro de Berlín, una separación de una cortina de hierro, etc. Y nada de eso existe, y lo que ha ido surgiendo desde los últimos 20 años es un posicionamiento de algunas economías emergentes, de algunos países que han ido creciendo, y entre ellos, pues el más destacado evidentemente es China. China hoy en día es la segunda potencia mundial, está todavía lejos de Estados Unidos, bastante lejos de Estados Unidos, pero tiene una ambición expansionista enorme y ha ido metiéndose, se metió en toda África, se metió en toda América Latina. Yo escribí una investigación que hice en el 2021 para demostrar lo importante que se había convertido China, la importancia que tiene China para las exportaciones de América Latina, de Argentina, de Brasil, de todos estos países. Entonces, el expansionismo chino y esa interdependencia que ha creado con países más débiles que China, la hace tener mucha fuerza y controlar a muchos actores internacionales. Y
Y en el caso de Rusia, por supuesto, le dio su apoyo, se trató de mantener un poco calladita la boca, un poco y que neutral, que no era nada neutral. Le ofreció algunas ayudas financieras, algún armamento, pero nada que fuera a comprometerla demasiado. Pero está en este juego, en esta baraja, porque esto es como también decía en el otro artículo, es como un partido de micado, pues tiraste todos los palitos al aire, están ahí cayendo y después tienes que ponerte a poner orden en aquellos palitos. Bueno, Sí. en ese desorden, China está pescando en río revuelto y tiene todas las de ganar, porque ha ido desarrollando muchas relaciones con muchos países, mientras que Occidente se ha ido retirando, no solamente en los años de aislacionismo de Trump, que para nosotros Trump fue muy significativo, pero su actuación en materia internacional para el resto del mundo dejó muchos espacios vacíos, porque consideraba que Estados Unidos no tenía que estar participando de esa manera. Biden ha continuado esa misma política, pero los europeos además han perdido mucho espacio, no solamente por el punto, o sea, no solamente por el hecho de que la economía europea ya no tiene la fortaleza que tenía antes, sino también porque entre ellos andan como mirándose el ombligo y resolviendo sus rollos internos, ¿no? Se parece a una oposición que uno conoce también, Claro. Sí. nosotros conocemos, o sea, pleitos entre ellos que les impide realmente mirar hacia afuera y reconquistar, por ejemplo, América Latina, que dependía tantísimo de Europa, y reconquistar África, que dependía tantísimo de Europa. O sea, dejaron esos espacios también libres en aras de agendas, bueno, de agendas progresistas que van muchísimo más allá y que son para europeos y entre europeos. ¿Y cómo evalúas el papel de Biden en todo esto? Una de las razones por las cuales escribí ese artículo es ese artículo junto con otro anterior que había escrito sobre los 99 globos rojos, que hacía referencia al globo chino que estuvo sobrevolando el territorio estadounidense. Lo que estamos viendo es realmente esta cosa del espectáculo, ¿no? El postureo a nivel internacional. Evidentemente Estados Unidos está trabajando desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista del armamento que está dando, pero hay una parte que es esta parte de mantenerse tuiteando y visible con una voz así muy, o sea, muy fanfarroneando, muy mostrándose bravucón, como haciendo una especie de contrapeso al Putin bravucón que también sabemos que existe. Entonces, a mí me parece que esa polarización, ese bravuconeo, ese par de gallos ahí, tú sabes, mostrándose, a mí me parece que eso es errado. Uno no anda haciendo aspavientos cuando uno quiere hacer de verdad las cosas. Entonces pareciera que lo están haciendo porque no tienen mucho más hacia dónde ir, porque uno cacarea mucho cuando no tienes, cuando algo te falta, ¿no? O sea, yo me la paso regresando a nuestros dichos venezolanos que son todos muy sabios, pero es eso. Por algo están cacareando. O sea, si no tuvieran necesidad, o sea, si tuvieran todas consigo, no estarían cacareando. Y lo que pasa es que teniendo esa línea roja que es la posibilidad de entrar a una guerra nuclear, cada paso tiene que ser hecho con filigrana, ¿no? Entonces tú no te puedes estar aventurando a esta broma de inflamar el verbo y a estar diciendo cosas, porque es que se te puede ir de las manos muy fácilmente. Y todo el mundo está pescando en río revuelto. Entonces, yo creo que en ese sentido la política de Biden ha sido equivocada, en ese sentido muy particularmente. En otros creo que si no estuviera Estados Unidos allí, Europa se hubiera dejado meter el dedo en el ojo, porque para tomar la decisión de empezar a mandar armas o para tomar la decisión de avanzar en la defensa de Ucrania, que no es la defensa solamente del territorio ucraniano, sino de todos los países de Europa del Este, porque van a ir cayendo como barajitas y eso va a afectar a Europa, pero además no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del atentado contra la democracia que eso supone. Entonces tú tienes un continente entero que vive dentro de un sistema democrático que se está viendo amenazado por un dictador con ánimos expansionistas, y te pones a deshojar la margarita, que si eso me va a traer votos, si no me va a traer votos, que si me va a afectar entonces el invierno de mis ciudadanos y se me va a prender el candelero aquí en la casa, ¿sabes? En ese calculismo, sin pensar realmente qué es aquí lo importante, cuál es el objetivo, qué tenemos que hacer para llegar hasta allí. Y bueno, o sea,
avanzar en ese sentido explicando, la gente no es bruta, la gente puede entender y pueden también sacrificarse, se están sacrificando los ucranianos porque no podemos sacrificarnos los europeos, ¿entiendes? Un poco eso. Yo creo que Estados Unidos ha tenido que sustituir a Europa, entonces es como una cadena, pues, si no estuviera Estados Unidos ahí, tendríamos a los rusos merendando en París. Sí, Basta. vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estamos hablando con la doctora María Alejandra Aristeguieta, internacionalista. Ayer, bueno, siempre conversamos con Maybor Petit y Maybor nos envió un trabajo de ella, por qué Putin nunca será enjuiciado en La Haya, aunque esos crímenes pueden no quedar impunes. Vamos a tratar este tema también con María Alejandra en la próxima parte, porque, bueno, ¿qué es lo que ocurre con el derecho internacional? Como lo estábamos hablando Erika y yo en el Está Circulando de hace poco, pero será en breve porque vamos a identificar. Para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. Pastelería del Corso. Cuando decimos que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es que, caramba, qué mejor referencia que yo les he contado en otras oportunidades. La embajada de Italia en Venezuela, no de ahorita, de hace más de 20 años, cuenta con la pastelería del Corso para sus obsequios. Si tienen cualquier reunión, esto que yo se los estoy diciendo es porque lo sé y lo conozco. Cualquier reunión en la embajada italiana en Venezuela, los encargos los hacen a la pastelería del Corso, tanto lo salado como lo dulce. Así que qué mejor referencia, usted haga como la embajada de Italia en Venezuela, que encarga todo. Si usted quiere una reunión, encargue todo. Y esa torta de mazapán que es tan deliciosa y tan clásica de la pastelería del Corso. El Corso va a encargar. Hay delivery y puede llamar al 945-8497. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Hoy martes la podemos recibir, mi querida amiga, en el Salón de Belleza Tarena, con doble Tarena. ¿Dónde está el Salón de Belleza Tarena, Mingo? En el Centro Comercial Galerías Prado del Este, en el local 3. No tiene pérdida, eso es la planta alta. Al final del pasillo, ahí está ese oasis donde usted es probable que entre triste, pero va a salir alegre, con un nuevo look. Atrévase a ese nuevo look. Allí hay unas expertas que están comandadas por Teresa, que es una maestra estilista y cuenta con un equipo de profesionales peluqueras y manicuristas que la van a atender a usted, pero de alfombra roja va a quedar usted, de alfombra roja, porque siempre logra el look Pretty Woman, el look de la mujer bonita. Venga a que la consientan con todo cariño en el Salón de Belleza Tarena. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Esta reflexión de Maybor Petit que yo comparto, porque el análisis de María Alejandra Aristeguieta es muy importante, además involucra a Venezuela, pues, ¿no? Maybor nos decía, perseguir los crímenes de guerra rusos en Ucrania es posible, pero además acotaba diciendo que Putin no se va a encontrar pronto en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional. La limitada justicia penal internacional que existe en la actualidad simplemente no se aplica a los líderes de países con armas nucleares. Sin embargo, todavía hay posibilidades de que algunos crímenes rusos sean enjuiciados. Entonces, por allí se iba en esa reflexión que podemos ir desmenuzando también en algunos otros aspectos y otros subtemas que tienen que ver con esto, que es lo sustantivo en cuanto al derecho internacional y que estoy seguro es la preocupación también de María Alejandra. Mira, sí, efectivamente, aquí
Lo primero es que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, nunca firmaron el Estatuto de Roma, entonces no son parte de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, creo que el año pasado, si recuerdo bien, como alrededor de 40 países le pidieron a la Corte que se involucrara, y ellos, si recuerdo bien, el fiscal Khan envió una delegación a Ucrania para constatar los crímenes de guerra y para constatar el tipo de crimen penal internacional que se estaba cometiendo, más allá del crimen de guerra, porque puede también haber genocidio, que efectivamente es una de las posibles calificaciones que puede tener. Sin embargo, en la conferencia de seguridad de Múnich, que fue la semana antepasada, de lo que hablaban era de la creación de un tribunal especial para los crímenes de Rusia. O sea, un poco regresar a esa fórmula anterior que existía en el derecho internacional de crear una figura, un tribunal específico ad hoc para un determinado país, ¿no? Y que es lo que hace que se le da origen a la Corte Penal Internacional. Entonces, yo pienso que se están buscando todas las distintas alternativas. No significa que el material que esté levantando en este momento el fiscal o la oficina del fiscal no vaya a ser de utilidad, todo lo contrario. También la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha levantado unos informes. El día 20 de marzo va a ser se va a presentar el primer informe sobre el tema de Ucrania, de esta comisión que fue a Kiev y que se desarrolló, tú sabes, alrededor de todo el territorio ucraniano, y lo van a presentar al Consejo, pues a los miembros del Consejo. Entonces, sí, yo sí pienso que se va a avanzar. Acuérdate que también es una cadena de mando. La cadena de mando va involucrando desde el que ejecutó hasta el quien dio la orden. Claro. Evidentemente que la orden final la dio Putin, y bueno, iba a ser mucho más difícil que tú puedas agarrar a un Putin que tú puedas agarrar a unos ¿sabes? De mandos medios o de mandos bajos o de mandos no tan altos, ¿no? Claro, pero hay diferencia, en el derecho internacional se diferencia cuando se habla de crímenes de guerra que cuando se habla de crímenes de humanidad, crímenes contra la humanidad. Sí. Ah. Hay en el derecho internacional está especificado los crímenes de guerra, y hay una lista, una convención de Viena, de Ginebra, perdón, una de las tantas convenciones de Ginebra, que especifica cuáles son los límites para en un momento de beligerancia. O sea, Claro, cuando tú atacas a unos civiles, exacto. Eso no puedes bombardear civiles, no puedes bombardear hospitales, no puedes bombardear escuelas, no puedes, o sea, todo eso está especificado. O sea, a ese acuerdo llegaron los países signatarios y que lo ratificaron luego. En este momento no tengo ni idea si Rusia lo habrá firmado, pero no dudo que lo haya hecho porque le convenía. O sea, sobre todo que Rusia hereda todo lo que la Unión Soviética firmó y ratificó. Es que hemos visto que las tropas rusas han violado y han saqueado poblaciones. Han hecho de todo. Por eso. Han hecho absolutamente de todo. O sea, no sé si aberrante. El papel literario, sí, es aberrante. El papel literario del domingo, sí, de la semana pasada, que me pareció excelente, lo que el director del papel del suplemento, Nelson Rivera, creo que se llama, ¿no? Sí. Yo no lo conozco él personalmente, sí. pero una cosa de verdad, yo se lo escribí después a Miguel Enrique, le dije, mira, esto es realmente de lo mejor que yo he leído, de todo lo que he leído a nivel internacional. O sea, él simplemente agarró los testimonios y armó con eso una especie de poesía de la solución última para Ucrania, la solución última para Ucrania, e iba describiendo cada uno de los crímenes, pero descritos, no te decía, no te justificaba, te estaba diciendo, qué sé yo, a las personas que violaron, a las personas que mutilaron. Es una cosa de verdad impresionante. Y entonces tú dices, bueno, ¿y quiénes son responsables de la actuación de esta gente? Bueno, es que ahí hay una responsabilidad por distintos instrumentos. O sea, fíjate que hemos hablado de 3 instrumentos internacionales, estamos hablando 4 en realidad, pues estamos hablando de la Comisión de Investigación para Ucrania, que inició el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, que la montaron en marzo, hace un año, la montaron en el Consejo de este periodo,
y enseguida se fueron para Kiev, o sea, se destinaron los fondos inmediatamente. O sea, por primera vez en la vida uno ve a la ONU super expedita, donde todo salió rapidito y Actuando, los tipos sí. estaban ya. Cuando quieren, pueden. Esa por por un lado, que va a tipificar cuáles son los crímenes de violaciones de derechos humanos, que ya están todos, y cuáles se constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles constituyen crímenes de guerra. Entonces va como en escalada, o sea, ellos pueden ir identificando y eso nutre un posible tribunal, que es el otro instrumento del que estábamos hablando, un posible tribunal para Rusia, para la invasión de Rusia a Ucrania, y eventualmente pues también una actuación de la Corte Penal Internacional a petición de un grupo de países que creo que son los países europeos fundamentalmente. Si recuerdo bien, sé que Suiza estaba ahí metida, pero me imagino que son los países de la Unión Europea, pero eran 40 países, entonces que también le pueden pedir ex oficio a la Corte que actúe. Entonces ahí tenemos esa. Ahora, que eso signifique que Putin pasado mañana lo van a agarrar preso, primero es tienes que despojar al presidente de su inmunidad para que lo puedas llevar a la corte, para que lo puedas juzgar, y eso no va a pasar. Y segundo, si pasara, bueno, todos sabemos, porque lo hemos visto, la experiencia nos lo está enseñando, esos son procesos sumamente lentos, Sí. o sea, pueden tardar tranquilamente 10, 20 años. Entonces, ahí la justicia no termina siendo realmente oportuna, aunque por supuesto el reo está, mientras tanto, en custodia allá en La Haya, vestido de anaranjado, como dice Tamara Azul con frecuencia. Sí. Por aquí Marbella Terán te pregunta si esos países que no participan directamente en la guerra, pero cooperan y prestan asesoría y venden armas y venden productos, en algún momento también podrían ser sancionados. Y también te pregunta si este crecimiento de China, esta expansión de China, de qué manera la puede frenar Occidente y beneficiaría a los países de Occidente. Bueno, déjame empezar por lo último, porque aparte de que es lo más fácil, es algo sobre lo que yo he estado escribiendo desde hace bastante tiempo. No, Occidente no puede frenar a China. O sea, China va a seguir creciendo y va a avanzar. Se puede enlentecer su proceso de crecimiento o de capacidad e influencia. Pero ya el mundo no va a ser Occidente versus mundo comunista, o sea, no es mundo libre versus mundo comunista, ahora es distintos actores. Y entre estos distintos actores se va a crear un equilibrio. Antes de la Primera Guerra Mundial eso se llamaba el equilibrio de poder. Ahorita estamos yendo hacia un nuevo equilibrio de poder, lo que lo han llamado multipolarismo, ahora lo llaman fragmentación, no importa. El tema es que cada país tiene que buscar su posición. Entonces entra la India, que es muy grande, que ahorita en este momento es la quinta economía a nivel mundial. Entonces entra la India también como un jugador importante, entra Brasil como un jugador importante. Entonces tú tienes todos estos nuevos países que antes no existían, o que eran colonias, o que eran países muy pobres, Sí. que forman parte de esta nueva realidad de actores que tienen influencia y capacidad. Entonces tienes Estados Unidos, tienes China, tienes Alemania, que Alemania representa, digamos, están incluidos el resto de los países de la Unión Europea casi que por extensión, y entre todos ellos, Australia, Canadá, qué sé yo, Reino entre Unido. todos ellos van a buscar un equilibrio, pero en ese equilibrio es como que no te pases de esta raya, pero es un equilibrio que es muy dinámico. O sea, no es que vamos a estar permanentemente, o sea, mirándonos así como cada quien en su posición. No, eso se va a estar moviendo, y algunas veces va a haber unos que tengan más poder, otras veces tendrán menos poder. Es un equilibrio, como una balanza, pues eso en inglés se llama balanza de poder. Okay. Eso es lo que va a pasar. En cuanto a la otra pregunta, mira, no lo sé. Eso tendría que ponerme a investigar cuál es la responsabilidad de los países que están suministrando armas, porque aquí estarían todos suministrando armas, salvo Suiza, que no puede suministrar armas a un país en guerra. Estarían todos los países suministrando armas a uno u otro campo, ¿no? Claro. Entonces, si es responsable China, también sería responsable Alemania, también sería responsable Inglaterra, o sea, Estados Unidos,
Entonces, no sé cómo se va a manejar esa parte. Creo que en todo caso se centra o se concentra en quienes están involucrados inmediatamente, que son los rusos, hasta donde tengo entendido. Pero es una buena pregunta, muy válida, y me voy a poner a investigar sobre eso porque de verdad que me despertó la curiosidad. ¿Y tú qué percibes? Tú comparte con nosotros de manera íntima cuánto le queda a esta guerra, cuánto tiempo más puede durar esta guerra, que no es nada más el petróleo y el trigo y otros aspectos que tienen que ver con la economía mundial, pero en general, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los próximos capítulos, los próximos episodios a los que nos vamos a enfrentar ya que se ha cumplido un año? Todo este otro año que viene va a estar en la misma situación. La guerra va a continuar. Ahora es cuando le queda. Ahora es cuando le queda. Caray. Esa es la palabra. Siria lleva 12 años. Claro que Siria no es tan, como no es en Europa, pues no es tan importante, pero Siria, todo el mundo pensaba que iban a salir de Bashar al-Assad. Sí. Me enredé, Bashar. En un abrir y cerrar de ojos, sí. Exacto. Y se trancó el juego y están espacios ocupados. Y entonces tú ves el mapa de Siria, tienen espacios tomados, las distintas fuerzas que están allí en disputa. Esto puede pasar de esa misma manera y yo creo que hacia eso están todos ya, o sea, ya la idea que se tiene es que se va hacia eso, hacia una contención de la guerra, tratar de contenerla en ese país nada más y no que vaya hacia Moldavia o hacia Bielorrusia, que estaba leyendo hoy que hay posibilidades que invada y se anexe Bielorrusia, o Montenegro y los países de la ex Yugoslavia, que también están muy preocupados, porque todo, o sea, todos los que estén al lado están preocupados, pues, ¿no? Entonces, para evitar que se expanda, probablemente se quede concentrado allí, y se va a quedar concentrado porque no hay una superioridad de fuerzas de un lado o del otro, se va a quedar concentrado allí por mucho tiempo. El problema es que aquí no se ha vuelto a buscar intentos de paz. Y a mí me cuesta mucho. ¿Cuáles serían esos intentos de paz? El intento de paz fue el propuesto por el gobierno de China, ¿no? El pasado viernes, que Putin rechazó. Francia también ha propuesto, ¿no? Francia lo ha propuesto, lo propuso ayer oí Argentina también hablando de eso, también lo propuso Hungría. Algunos de los países que lo están proponiendo son países que son, uno podría decir que son más prorrusos que prooccidentales, ¿no? Que son más... No son neutrales, pues. No son del todo neutrales, aunque están exigiendo a la Rusia que se retire y que lo están reconociendo como el agresor, como por ejemplo Argentina, pero Alberto Fernández disimuló muy bien al principio y no quería condenar a la Unión Soviética, a los rusos. Sí. Aquí lo que estamos viendo es que hay algunas voces. Hungría, por ejemplo, a pesar de que Orbán es un tipo elegido democráticamente, es un tipo que tiene muchas críticas por ser muy autoritario, ¿no? O sea, van unas derivas autoritarias que casi que rayan en una dictadura que no lo es, pero que raya, ¿no? Polonia también juega un papel importante en el tablero, exacto, ¿no? pero entonces ellos están pidiendo que se abra un espacio para la paz, claro. O sea, para las discusiones, para las negociaciones de paz, para la mediación, para buscar un espacio. ¿Qué pasa con ese espacio? Que bueno, que puede terminar pasando como ha pasado, o sea, como sucede en otras oportunidades, que salomónicamente dice, bueno, vamos a cortar el país, tú te quedas con ese pedazo y tú te callas y te la calas porque lo que queremos es paz. O sea, eso también puede pasar. Entonces Ucrania queda dividida, cercenada, sí. Pierde esos territorios que han estado defendiendo del Donbass, ya perdió Crimea. Y bueno, y eso es una herida que lo que trae son unas consecuencias feroces al interior del país que pueden generar después una guerra civil y que, o sea, es como que esa no es la solución. Claro. La solución es realmente que Rusia regrese a sus posiciones originales y que respete la soberanía y la independencia de Ucrania, como también la tiene que respetar de los demás países que antes fueron parte de su zona de influencia. Claro, ya para terminar, es aventurado decir que aquí cualquier chispa puede encender una tercera guerra mundial.
¿Es Es así que o estamos no? en una tercera guerra mundial, Mingo. Okay. No, esto no es que enciende, es que ya estamos en una tercera. Kamala Harris dijo en esta conferencia de Múnich, dijo, que estábamos en una guerra global, o sea, le quieren cambiar el nombre, pero Claro. si ahí tú tienes metido los alemanes, los gringos, tienes metido los franceses, tienes metido toda Europa, metido de alguna manera, tienes metida la OTAN dando apoyo, logística, asesoría, etcétera, y del otro lado tienes los rusos apoyados también por los chinos y por Irán, etcétera. Estamos ya en una conflagración mundial. Que no lo quieras llamar así, eso es otra cosa, pues. Pero ahí estamos. Y el tema es que esto se pueda convertir en guerra caliente entre todos los países. Hasta ahora está contenida en un territorio, pero estamos todos en guerra. Hasta Suiza, que es un país neutral, están forzándolo, están queriéndola forzar a que venda sus armas o que exporte sus armas a Ucrania, por una parte, y por otra parte que su neutralidad, que es una neutralidad, o sea, ellos manifestaron su condena a la invasión de Rusia, que esa neutralidad simplemente desaparezca porque está tan amenazada como lo está Alemania, que está al lado, como está Francia, que está al lado, pues, o Italia. Y en todo eso que plantea, le podemos sumar una gran falta de liderazgo en cuanto a que no hay un estadista con un peso que desboque y que diga, un momentico, vamos a sentarnos aquí, y no hay esa persona. Bueno, es mi punto de vista, pues no sé si tú coincides. No, tienes razón, tienes razón. Comparándolo con guerras anteriores, pues. Tienes razón, y bueno, también las circunstancias totalmente diferentes, porque en las guerras anteriores, o sea, Churchill surgió como el gran líder de aquella época, pero no había una Unión Europea. La Unión Europea te limita mucho las acciones, o sea, te ha ayudado mucho a mantener la paz en Europa y a garantizar el crecimiento económico europeo y otras tantas cosas más, pero te está limitando porque la toma de decisiones entre 27, 30, qué sé yo, o sea, siempre entre aquel gentío, y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando tienen, tantos países tienen que sentarse a coordinarse y a tratar de ponerse de acuerdo. María Alejandra, cómo nos encanta hablar contigo todos estos temas, de verdad, y siempre nos falta tiempo. María Alejandra Arizteguieta, nos acompañas pronto de nuevo, de verdad, con gracias. Muchísimo gusto, sí, claro que sí. Excelente, muy buena esta conversación, como siempre, con María Alejandra, nuestra amiga, ¿verdad? Las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy